Seguramente, muchos de nosotros hemos escuchado historias acerca de fenómenos paranormales que suceden en o cerca de los campos de batallas de las guerras, apariciones, sonidos, presencias, escenas fantasmales y que se repiten sin solución. Quienes creen en el poder de las energías aseguran que en los sitios donde hubo muertes violentas o escenas de extrema violencia queda una huella que puede surgir en ciertas ocasiones. Hoy presentamos 5 eventos paranormales de la Primera Guerra Mundial. Esto es En la Línea de Fuego. Número 1. La historia del auto maldito, el que desató la Primera Guerra Mundial. Hace más de 100 años, el archiduque Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados a tiros mientras iban en el lujoso automóvil. Posteriormente, el carro se vio involucrado en una cadena de extrañas muertes. Todos los historiadores coinciden en que los siguientes hechos cambiaron para siempre la historia de la humanidad. El domingo 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, junto a su esposa, la archiduquesa Sofía de Hohenberg, visitaban la ciudad de Sarajevo, la capital de la provincia imperial de Bosnia y Herzegovina, anexada años antes. El matrimonio imperial había decidido pasear en un bonito coche de época de 6 plazas y motor de 4 cilindros de color rojo, construido en 1910 por la marca austríaca Graf Ausstieg. Pero la pareja jamás pudo terminar el paseo. Fueron asesinados a tiros por Gavrilo Princip, un joven nacionalista miembro del grupo radical La Joven Bosnia, lo que provocó una serie de hechos en cadena que desató la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el auto también escribió su propia y sangrienta historia. Después del asesinato del archiduque, todos sus futuros propietarios fueron víctimas de infaustos sucesos, que incluyen accidentes y algunas inexplicables muertes. El siguiente dueño del automóvil fue el general Oskar Portiorek, quien después de una dura derrota militar y un amargo viaje a Viena, terminó sus días recluido en un manicomio, aquejado de problemas mentales. El vehículo pasó entonces a un capitán del ejército, quien falleció mientras lo conducía. Al parecer, este oficial habría hecho una arriesgada maniobra para no atropellar a 2 transeúntes que se cruzaron en su camino, pero habría terminado estrellándose contra un árbol. El automóvil llegó entonces al poder del gobernador de Yugoslavia, quien sufriría 4 accidentes mientras iba en el carro, en el último de los cuales perdió un brazo. Convencido que el auto traía mala suerte, este funcionario le vendió el carro a uno de sus amigos, un escéptico doctor de apellido Skrikis, quien se burló de la supuesta mala fama del auto. El galeno moriría 6 meses después al volcar mientras manejaba el vehículo. El auto pasó a continuación a un coleccionista, un exitoso doctor que de la noche a la mañana comenzó a experimentar graves problemas económicos y a perder pacientes. Convencido que el auto le había traído mala suerte, lo revendió a un corredor de nacionalidad suiza, quien increíblemente falleció a los pocos días, mientras lo conducía a gran velocidad en una carretera en Europa. Posteriormente, el carro pasó a manos de un rico Sarajevo, pero mientras este paseaba feliz conduciendo su nueva adquisición, el carro se quedó parado sin motivo aparente. Se cuenta que cuando estaban atándolo a un carro de bueyes para transportarlo al taller, el auto infernal se puso en marcha, atropellando a su nuevo dueño y cayendo por un barranco. El auto maldito fue comprado más tarde por el gobierno de Austria y trasladado al Museo Militar de Viena. Curiosamente, durante la Segunda Guerra Mundial, este museo fue intensamente bombardeado, lo que significó que una gran parte de su valiosa colección resultara destruida, pero el auto maldito no recibió ni un solo rasguño. Número 2. El soldado de la foto.
El 11 de noviembre de 1918, el mismo día en que finalizó la Primera Guerra Mundial, en la base de adiestramiento HMS, ubicada en la localidad de Cromwell, en Inglaterra, durante una jornada en la que había caído algo de lluvia, el escuadrón al mando del oficial de la Royal Air Force, Sir Victor Goddard, se tomó una fotografía oficial, antes de que los integrantes del grupo aéreo se fueran de licencia. La fotografía, donde puede verse a todos los integrantes del escuadrón Goddard, formados ordenadamente en 6 filas sucesivas y posando para el lente de la cámara, no tenía nada de anormal, si no fuese por un extraordinario detalle: una misteriosa cara semivelada y sin gorra que aparece en la última fila detrás de uno de los aviadores, y es que supuestamente correspondería al fantasma de Freddie Jackson, un mecánico de la RAF que había fallecido trágicamente días antes que fuera tomada la fotografía, luego que fuera golpeado accidentalmente por una hélice. Según los entendidos, la imagen del rostro semitransparente sería la del mecánico, quien al parecer no quiso perderse la foto de despedida de su grupo militar. La fotografía del fantasma del escuadrón Goddard fue mostrada públicamente por primera vez en 1975 por el propio Sir Victor Goddard, quien tras retirarse del servicio militar publicó un libro titulado Vuelo hacia la realidad, en la que relataba este misterioso suceso. Sir Victor Goddard explicaba que el escuadrón iba a ser disuelto y la gente estaba preparándose para volver a sus casas, a la vida civil, cuando la fotografía del grupo se puso en el tablón de anuncios para que los que querían copias escribiesen sus nombres. Algunos se dieron cuenta de que en la fila superior aparecía su amigo, Freddie Jackson, sin gorra y sonriente. Goddard agregó: "Qué bueno, allí estaba él", aunque eso sí, su imagen era un poco más débil que las del resto. De hecho, parecía como si no estuviera del todo allí. Muchas de las personas que aparecen en la fotografía acababan de regresar de un funeral militar. El funeral era por Freddie Jackson, muerto 3 días antes al caminar sin darse cuenta que se dirigía hacia una hélice girando. Número 3. El primer ovni derribado de la historia. Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, fue un piloto militar alemán que derribó a unos 80 aviones enemigos durante la Primera Guerra Mundial, antes de ser abatido el 21 de abril de 1918 sobre el río Somme, Francia. Pero aparte de haber derribado a una gran cantidad de aviones enemigos, el Barón Rojo consiguió abatir un verdadero ovni. El investigador y ufólogo Nigel Watson ha conseguido relatar la confesión del también compañero del Barón Rojo, Peter Weyrich, quien supuestamente fue testigo del encuentro épico en los cielos entre el Barón Rojo y el ovni. Watson, en su nuevo libro titulado OVNIs de la Primera Guerra Mundial, explica que Weyrich esperó para explicar lo sucedido hasta los 105 años de edad, unos 80 años después de la batalla entre el Barón Rojo y los visitantes interplanetarios, que tuvo lugar en Bélgica durante la primavera de 1917. El Barón Rojo y Weyrich se encontraban en una misión durante la madrugada, cuando apareció lo que describieron como un platillo de color plata al revés, cubierto de luces intermitentes de color naranja. Sin duda, muy consciente de que se trataba de una extraña aeronave, el Barón Rojo se fue acercando al extraño objeto para tenerle al tiro, y no dudó ni un momento en derribarlo. Estábamos aterrorizados porque nunca antes habíamos visto algo así, explicó Weyrich. El varón inmediatamente abrió fuego y lo bajó como una roca, rompiendo las ramas de los árboles y estrellándose en el bosque.
Gracias a las habilidades del Barón Rojo, consiguió destruir un ovni que supuestamente viajó a través de las galaxias. Pero además de esto, Weyrich afirmó que había 2 pilotos en el interior del ovni, y después de que el misterioso objeto se estrellara en el bosque, consiguieron huir hacia los árboles. En un principio, Weyrich pensó que el ovni era un avión secreto de los Estados Unidos, pero con el paso de los años y gracias a los informes sobre ovnis, Weyrich ahora está convencido de que eran visitantes de otro planeta. No tengo dudas de que el varón derribó algún tipo de nave espacial de otro planeta y esos pequeños individuos que corrieron hacia el bosque eran seres extraterrestres de algún tipo, concluyó Weyrich. Número 4. El submarino maldito. El V-65, uno de los 6 prototipos que la Armada Imperial Alemana mandó a construir para acentuar su dominio en los mares durante la Primera Guerra Mundial. Entre las anomalías detectadas en el submarino figura la de 1916, la muerte de un operario que durante la construcción del navío fue golpeado por una viga de acero que se desprendió de un guinche de modo inexplicable. Luego, en la primera prueba realizada en mar abierto, 3 tripulantes murieron ahogados al quedar encerrados en la sala de máquinas durante una inmersión por el desperfecto de una puerta que cuando fueron a rescatarlos se abrió sin ninguna dificultad. Al terminar la guerra, en noviembre de 1918 fueron trascendiendo relatos de marinos del V-65 que en muchos casos habían pedido ser cambiados del submarino, aterrados por los hechos extraños que sucedían a bordo, como las luces que de pronto aparecían sin nada que las justificara, o la sensación que experimentaban mientras dormían en sus camastros, de que una mano helada les acariciaba lentamente el rostro. Se despertaban y no veían nada. En el submarino hubo muchos suicidios, algunos inconcebibles, como cuando un tripulante, a la vista del capitán, empezó a correr sobre cubierta, presa de terror, para lanzarse sobre las hélices de la nave que despedazaron su cuerpo. El miedo, afirmaron los testimonios de los que sobrevivieron al submarino maldito, era también ocasionado por la visita de marineros muertos en el V-65, que se manifestaban en cualquier lugar de la nave, para luego desaparecer ante la vista de todos. Ahí, bajo el mar, no podían ir muy lejos. La visión más común era la de un oficial fallecido que aparecía cruzado de brazos sobre la cubierta del submarino, la misma que tuvo el capitán del submarino estadounidense L-2, cuando se disponía a torpedear al U-65 frente a las costas de Irlanda. La perplejidad del marino norteamericano duró apenas unos segundos, porque el submarino alemán estalló, y no por la acción del torpedo enemigo, sino por algo que ocurrió en su interior y que el sumergible maldito se llevó como secreto a su tumba, en lo profundo del mar, junto a los 34 marinos que lo tripulaban. ¿Qué sucedió realmente? Eso nunca se sabrá y seguirá como un misterio. Aunque la Armada Imperial Alemana negó sistemáticamente los hechos anómalos que ocurrían en torno al submarino V-65, trataron de encontrarle una solución práctica a los problemas que planteaba el navío. La solución que idearon llegó por una vía no convencional para su rígida concepción de las cosas desde el punto de vista beligerante. Se debía practicarle un exorcismo a la nave. Para ello, convocaron a un sacerdote que bendijo a la embarcación que, poco tiempo después, el 18 de julio de 1918, estalló en el mar por causas desconocidas, tal como lo comentamos hace unos minutos atrás. Al parecer, de poco sirvió esta medida extrema y poco común, tomada por las autoridades navales alemanas de exorcizar a un navío. Número 5. El batallón perdido.
El primer batallón del 5º Regimiento de Norfolk, la unidad inglesa que desapareció sin dejar rastro en agosto de 1915, mientras asaltaba una posición turca en Anafarta durante la ofensiva aliada por Galípoli, Turquía. No es para menos, ya que su tragedia, que se hizo famosa en los años 70 gracias a varias publicaciones internacionales, se cobró la vida de 250 soldados y 16 oficiales. Durante décadas se barajaron decenas de posibilidades, desde una deserción en masa hasta una abducción extraterrestre. 3 supuestos supervivientes neozelandeses de la Primera Guerra Mundial, ingenieros para ser más concretos, afirmaban haber visto cómo un batallón del 4º Regimiento de Norfolk desaparecía sin dejar rastro tras haber cargado contra las posiciones turcas de la colina 60 a través de una espesa bruma. Más tarde se supo que era el 5º Regimiento de Norfolk. En la parte superior de la colina había una nube extraña que medía unos 240 metros de largo por 220 metros de altura y 200 metros de ancho. Su declaración fue hecha en abril de 1965. Uno de los sobrevivientes dijo: "Cuando llegaron a esta nube marcharon directamente a ella sin dudarlo, pero nadie salió a pelear". Alrededor de una hora más tarde, esta nube muy discretamente se levantó del suelo hasta que se unió a otras nubes similares. Entonces todos se alejaron hacia el norte. Los soldados insistieron a los británicos la devolución del regimiento cuando Turquía se rindió, pero los turcos negaron tener conocimiento de los soldados. El desconcierto cundió entonces entre los oficiales británicos. A partir de ese momento, cualquier intento de descubrir qué había sucedido en realidad fue infructuoso. Los 3 supuestos neozelandeses que habían sido testigos del suceso desaparecieron de la faz de la tierra y fue imposible contactar con ellos. Según numerosos testigos y en parte facilitado por los informes oficiales británicos, el 12 de agosto de 1915, el primer batallón del regimiento de Norfolk desapareció sin dejar rastro en un asalto contra las posiciones turcas. Todos los testimonios coinciden en afirmar que esta unidad militar se sumergió en el interior de una densa niebla, pegado al terreno y de extraño aspecto, que algunos describieron con reflejos metálicos. Cuando se disipó, el batallón se había volatizado. Como es lógico, la extraña desaparición de un batallón entero sin que se encontrasen pruebas sobre su paradero causó un gran impacto entre los mandos británicos. Entre la documentación oficial sobre el caso, llama la atención las declaraciones del general Hamilton, jefe de la fuerza expedicionaria, que al tener conocimiento de lo ocurrido, manifestó públicamente su extrañeza cuando afirmó que fue una cosa muy misteriosa, para luego añadir que ninguno de ellos regresó jamás. Por lo que el regimiento en cuestión se considera desaparecido o exterminado. Si el video te gustó, te agradezco que me apoyes con tu like y compartiendo con tus amigos. Te invito a suscribirte a En la Línea de Fuego para no perderte todos los videos semanales para más contenido de este tipo. Muchas gracias y hasta la próxima.